Bienvenidos a Así que quieres hablar de... Mi nombre es Alex Oroé, soy director ejecutivo de Gets Better México y aquí estamos de regreso como cada semana a través de las redes de Mosensual. Esto está disponible en video, en YouTube o en Facebook Watch. También pueden escuchar esto en formato de podcast, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y creo que ya. Y estamos aquí como cada semana para desmenuzar temas relevantes alrededor de nuestra comunidad y también como cada semana una nueva persona invitada para justo ayudarme a desmenuzar estos temas. Y el día de hoy tengo, bueno, ya la he tenido aquí en el pasado. El año pasado estaba haciendo como transmisiones en vivo, cuando todo el mundo está haciendo en vivos. Y aquí conversamos sobre temas de derechos reproductivos y sexuales. Pero en esta ocasión tengo a mi querida Aleli Ordóñez de Ledecer para hablar de gestación subrogada. Bienvenida, Aleli, ¿cómo estás? Hola Alex, ¿cómo estás? Qué gusto verte. De lejitos, así, te mando un abrazote. Me da siempre gusto saludarte. Igual, querida. Pues mira, aparte de que este tema de gestación subrogada es algo que a veces cuando se habla de ello es muy por encimita, ¿no? Muy, también hasta con ciertas ideas preconcebidas, gente quiere saber ciertas cosas pues de esta opción reproductiva. Y en México en particular ha tomado pues un tono muy politizado, ¿no? Las experiencias muy variadas y también vamos a explorar un poquito más qué es lo que está pasando en México. Pero primero, para la gente que no te conoce aún, pero aquí en Homosensual hemos hablado muchísimo de ti y de la labor del EDC, pero cuéntanos un poquito más de ti y justo tu labor al frente del EDC. Claro, bueno, yo soy Ale Ordóñez, tengo 31 años todavía y vivo aquí en la Ciudad de México y aquí dirijo una organización que se llama Ledecer. Ledecer es las siglas de Litigio Estratégico en Derechos Sexuales y Reproductivos, Asociación Civil. Es una organización sin fines de lucro que se especializa en eso, ¿no? En la defensa de derechos civiles, sexuales y reproductivos, sobre todo especializados en las poblaciones LGBTI de nuestro país. Entonces, eso es lo que hacemos por acá. Damos acompañamiento a personas y familias para hacer sus trámites, para litigar sus derechos, porque, bueno, pues como sabemos, en México todavía tenemos que litigar algunos derechos porque pues nuestro país todavía pues está atrasado en el reconocimiento de la diversidad familiar, de la identidad de género en muchos estados de la República y bueno, y particularmente en el ámbito de las infancias trans, pues también hay una deuda ahí pendiente y sentida por parte de estas poblaciones, y esto es lo que hacemos aquí en Ledecer. Sí, para quienes no, digo, al rato vamos a mencionar tus redes y las de Ledecer para que la gente pueda conocer más sobre su labor, cómo apoyarlas y seguir su trabajo, que pues ustedes han estado involucradas en varios temas relacionados a todo esto, de lo que dices, ¿no? De los derechos sexuales y reproductivos. Pero el día de hoy, para hablar de gestación subrogada, muy en redes o con amistades hablo de la opción a la Ricky Martin, ¿no? De cuando eres, estás puede ser de forma individual, ¿no? Soltera o soltero, o en pareja, ¿no? Pero que hay alguna barrera reproductiva, ya sea fisiológica, por temas de fertilidad o no, o simplemente en el caso, por ejemplo, como el ejemplo de Ricky Martin y su marido, pues no pueden gestar, ¿no? Entonces hay alguien, tienen que recurrir a ciertos servicios y a esto se le conoce como gestación subrogada. Cuéntanos un poquito más de qué implica, o sea, qué es gestación subrogada, porque estoy seguro que expliqué muy vagamente.
y de forma muy coloquial, pero ¿qué es gestación subrogada y qué ocurre en México con este tema? Claro, pues bueno, la gestación subrogada es un acuerdo mediante el cual una persona, una mujer o persona con capacidad gestante, porque pues no todas las personas con capacidad gestante se autoadscriben como mujeres, es un acuerdo mediante el cual esta persona va a llevar a término un embarazo en favor de otra u otras personas, a quienes se les va a denominar como ascendientes intencionales. Y estos ascendientes intencionales tienen la intención de atribuirse a la filiación, esto es de ejercer el parentesco, de ser papás, mamás, papá o mamá de este bebé o estos bebés. Y bueno, esto lo pronunciará el Estado mediante un juez o una instancia administrativa, sea cual sea el estatus del Estado en el que nos encontremos, del Estado de México. Y en estos acuerdos, pues la gestante sustituta puede o no aportar su propio óvulo. Esto está en desuso en general. La gran mayoría de acuerdos de gestación por sustitución que se llevan en México ya no utilizan el óvulo de la propia gestante, sino que es un óvulo donado, ¿no? Un óvulo de banco, que se utiliza para la fertilización in vitro. La fertilización in vitro es pues propiamente la actividad clínica, ¿no? La de laboratorio, la de conseguir los embriones derivados de estos gametos. Y pues bueno, esto es la gestación por sustitución. En México, pues ya tenemos pues sí, un poquito una larga historia en esta materia. Resulta que en 1997 se abrogó, ¿qué es abrogarle? Es que se retira de vigencia una ley, en este caso el Código Civil del Estado de Tabasco, y cuando se promulgó el nuevo, ya venía con 2 artículos relativos a la gestación por sustitución, que iban propiamente respecto de la prohibición de establecer el nombre de la gestante sustituta en los documentos de identidad de los recién nacidos o del recién nacido o de la recién nacida, que esto es algo fundamental para proteger el derecho a la privacidad de la gestante, y por otra parte, la presunción de filiación en favor de los ascendientes intencionales. Esto es, si este bebé llega a nacer, se entenderá que la madre, porque así es como lo establecía, bueno, todavía lo establece el Código de Tabasco, es la madre intencional. Entonces, ¿en dónde estamos en México? Bueno, pues resulta que desde 1997, pues se abre esta posibilidad a que tanto el Estado como particulares brinden servicios de atención reproductiva e intervengan en estos procesos. ¿Qué pasó en Tabasco? Pues bueno, o sea, digo, qué bueno que Tabasco legisló al respecto, qué malo que Tabasco no puso reglas, ¿no? Entonces, si de pronto existe la posibilidad de que se abra como gran mercado de servicios en materia reproductiva, por supuesto que se atrae capital, se atraen servicios profesionales que ahora se brindan pues preponderantemente en el Estado de Tabasco, pero si no se ponen límites y si no se ponen reglas claras, requisitos de procedibilidad, qué va a pasar en casos de controversia, quién puede, quién no puede, por qué, si la gestante va a cobrar, cuánto va a cobrar, etcétera, pues pueden ocurrir malos arreglos, abusos a las gestantes sustitutas y todo lo que conocemos como explotación con fines reproductivos. Entonces, hay que decirlo, o sea, estas dos cosas existen. O sea, la gestación subrogada es esta actividad y la explotación con fines reproductivos es el abuso, la violencia ejercida contra mujeres en medio de esta actividad, pero no son la misma cosa. Entonces, pues bueno, sucede que pues en 2010, como ustedes saben, pues de pronto hay matrimonio igualitario en México, varias parejas
sobre todo parejas gays que se casan aquí en la Ciudad de México, luego se van a Tabasco a iniciar procesos de gestación subrogada y bueno, y pues inicia este nuevo entorno donde muchas parejas de nuestra comunidad pues van al estado de Tabasco para recibir este tipo de servicios. Pero bueno, pues eso ya no le gustó mucho a la gente conservadora, antiderechos, que hasta ese punto del camino, hay que decirlo, no había dicho nada sobre los acuerdos en Tabasco, pero de pronto llegamos nosotros y ya empezaron los peros. Entonces, ¿qué ocurre? Pues bueno, o sea, empieza a haber una como efervescencia política, mediática, ¿no? O sea, no sé si tú recordarás, pero bueno, a partir de entonces, pues empiezan a haber notas muy amarillistas, claro, unos esfuerzos como por caricaturizar la actividad, ¿no? Como si de pronto hubieran como una suerte de dibujo de opresores y una suerte de dibujo de oprimidas, y esto, pues, este tipo de caricaturizaciones, pues, tienen muchos riesgos, ¿no? O sea, de entrada, no todas las gestantes sustitutas se encuentran en una situación de vulnerabilidad, y no todos los ascendientes intencionales se encuentran en una posición de ultraventaja, ni tienen intención de explotar los cuerpos de las mujeres con el fin de llevar a cabo su proyecto de vida. O sea, no podemos llevar las cosas a estos extremos. Y precisamente porque no podemos llevar las cosas a estos extremos, es que necesitamos al Estado para que sí ponga reglas claras donde no las había, ¿no? Pero bueno, ¿qué ocurre en Tabasco? O sea, que empieza a surgir un mercado que se autorregula. Es decir, o sea, el Estado de Tabasco como que voltea a otra parte, atendiendo ya solamente las consecuencias de la violencia en caso de haberla, pero no pone reglas claras. Entonces, pues llega un punto crítico a finales de 2015, donde el entonces gobernador del estado de Tabasco, pues decide resolver la cuestión, y lo digo entre comillas, porque pues, realmente no resolvió nada. O sea, ¿qué fue lo que pasó en aquel diciembre de 2015? Pues bueno, el gobernador de Tabasco hizo una suerte de regulación dentro de su Código Civil, que en realidad su regulación es prácticamente una copia de la regulación que se estableció para el estado de Sinaloa 2 años antes. O sea, en 2013 Sinaloa reguló gestación subrogada en su Código Civil, con algunas particularidades. O sea, sí gestación subrogada, de hecho, sí gestación subrogada onerosa. O sea, Sinaloa legisló la posibilidad de que la gestante obtuviera una remuneración por este servicio. Sin embargo, deja fuera a personas solteras, personas extranjeras, parejas del mismo sexo. Entonces, ¿qué es lo que hace Tabasco en aquel diciembre? Pues recoge, pues básicamente los principios de la regulación de Sinaloa, los lleva a su propio Código Civil y establece una serie de restricciones que ya, digo, si ya por sí las de Sinaloa eran discriminatorias, pues las de Tabasco son todavía más discriminatorias, ¿no? Entonces establece, por ejemplo, una restricción de edad para las madres intencionales. Esto quiere decir, o sea, recordemos que Tabasco se imagina la gestación por sustitución como heterosexual, ¿no? Como un método contra la infertilidad relacional de las parejas heterosexuales unidas en matrimonio con una condición de infertilidad comprobada por más de un año, ¿no? O sea, y que tal cual la gestación por sustitución sea un método que haya sido prescrito por el médico a cargo. Entonces, establece una restricción de edad y dice que las madres intencionales no pueden ser mayores de 40 años. Por supuesto que esto es discriminatorio. También establece en su código que el contrato se tiene que firmar por padre y madre, o sea, que le puso el sello heterosexual, ¿no? Y bueno, pues establece este montón de restricciones que dejan fuera tanto a personas solteras como a parejas del mismo sexo, a personas que no sean nacionales, es decir, que no vivan aquí en México, y por supuesto que no sean infértiles, ¿no? O sea, infértiles
en el entendido, o sea, en el imaginario de la familia heterosexual, ¿no? Y así también estableció pues una condición que también es discriminatoria, que es la firma, la autorización de el concubino, o sea, la pareja de hecho, o el cónyuge, el esposo, ¿no?, de la gestante, cuando la gestante se encuentra en pareja, lo cual es una franca restricción a la autonomía que tienen pues no solamente las gestantes, sino todas las mujeres y las personas con capacidad de gestar para autodeterminar su cuerpo, para decidir sobre su cuerpo y ejercer la autonomía reproductiva pues que tenemos todas las personas. Entonces, pues bueno, esto es lo que pasa en Tabasco. En diciembre de 2015 entra en vigor la reforma en enero de 2016 y a partir de entonces pues se baja la cortina para la gente LGBT, soltera, extranjera, no infértil, y el Procurador General de la República presenta una acción de inconstitucionalidad que se resolvió la semana pasada después de 4 sesiones del Pleno de la Suprema Corte. Entonces, ¿por qué esto es importante? O sea, bueno, primero hay que decirlo, o sea, esta acción de inconstitucionalidad lleva ahí desde 2016, o sea, 5 años han pasado para que el Pleno de la Corte haya podido discutir esta reforma. Digo, como sabemos, o sea, los casos que llegan a la Corte pueden quedarse un muy buen tiempo ahí a la espera, y francamente esta discusión era fundamental. Ok, bueno, ¿qué se discutió? Bueno, primero, pues había algunas dudas sobre la capacidad que tenía el Congreso de Tabasco para establecer restricciones en materia de, bueno, no solamente restricciones, sino una regulación en general en materia de reproducción asistida, porque la materia de salud pertenece al ámbito de competencia de la federación y no de los estados. Entonces, bueno, pues ya ahí se resolvió que por supuesto que Tabasco no tenía posibilidad de establecer una regulación en materia de reproducción asistida porque eso le compete a la federación. Actualmente, México no cuenta con una regulación específica en materia de reproducción asistida. Esto es algo que se sabe, es una urgencia que se tiene, pero eso no se resolvió. O sea, lo que se dijo es, oye, Tabasco, tú no tienes posibilidad de establecer, exacto, a ti no te tocaba. Luego, ¿qué sí te toca? Bueno, pues te toca establecer de qué va y cuál es el alcance del contrato civil, ¿no? O sea, porque si no le toca la reproducción asistida, entonces le toca el acuerdo, el contrato, las obligaciones, los derechos que puedan existir entre las partes, pues los mecanismos de protección, qué podrá pasar en caso de controversia, cuál es la vía procesal, o sea, como el caminito, ¿no? O sea, establecer un protocolo, qué va a pasar en cada caso, o sea, qué pasa aquí, qué pasa allá y demás. Entonces, esto fue algo súper importante porque además Tabasco en esta reforma estableció un montonal de restricciones. Dentro de ellas estaba, bueno, está todavía, que hay una prohibición expresa en el código para que profesionales en estas ramas puedan intervenir en los procesos. Entonces dice que el contrato va a ser nulo si intervienen abogados particulares, notarios, clínicas de reproducción asistida, agencias de gestación subrogada, o sea... Cada quien por su inspiración divina va a tener que guiarse sola, ¿no? Claro, lo cual, pues, por supuesto que es discriminatorio, y esto también se resolvió en estas 4 sesiones. Entonces, o sea, en estas 4 sesiones se resolvió la acción de inconstitucionalidad presentada por el Procurador General de la República, la 6/2016, y por otra parte, un amparo en revisión que presentó una clínica de reproducción asistida de Cancún en contra de los efectos de esta reforma, ¿no? O sea, esta reforma los deja fuera y ellos presentaron este amparo para decir, oigan, no nos pueden dejar afuera porque esto es discriminatorio. Entonces, esto es lo que también se resolvió. Entonces, ¿qué se resolvió? Que la gestante tiene posibilidad y derecho a recibir una remuneración. Esto es algo muy importante porque a veces, o sea, en este tipo de discusiones se discute si la gestante tiene derecho o no de
cobrar una remuneración económica por el servicio que está prestando. O sea, al menos desde mi organización, bueno, la organización que dirijo, LDCER, sí tenemos posturas al respecto y nosotras defendemos el derecho de todas las gestantes a remunerar, a verse remuneradas por esta actividad, pero no solamente eso. O sea, a mí me parece que hablar de pago es muy burdo, es muy simplista. O sea, no es solamente, no, pues yo te doy esta lana y tú gesta para mí. El embarazo es un acontecimiento médico, emocional, carísimo. Que implica a la gestante completamente desde el minuto 1, ¿no? O sea, desde que empieza a preparar su cuerpo para la transferencia embrionaria hasta mucho después del parto e incluso durante toda su vida. Entonces, si el embarazo es un acontecimiento médico tan relevante en la vida de una gestante, eso se tiene que tomar en cuenta y se tiene que tomar en cuenta por el Estado desde su intervención. Ahora, esto también es bien importante decirlo. ¿Cuándo interviene el Estado? Y yo creo que ahí vale la pena poner los puntos sobre las IES de por qué la gestación subrogada o por sustitución en México ha sido tan problemática hasta este punto. La gran mayoría de problemas que surgen con la gestación por sustitución ocurren entre la firma del contrato y el nacimiento del bebé. ¿Qué es lo que pasaba antes en Tabasco? Que se firmaba el contrato, tú te llevabas tu copia, yo la mía, y nos íbamos bien felices a nuestra casa, diciendo, no, pues ya firmé, no, pues ya tiene ya pasó ante un notario, y eso le da validez legal, y entonces nos presentábamos ya después del nacimiento del bebé, con el certificado de nacimiento, y tú le decías a la juez del registro civil o al juez del registro civil, pues mira, o sea, no obstante aquí hay un certificado de nacimiento que dice que Ale llevó a término este embarazo, también es cierto que Ale firmó con Alex un contrato de gestación por sustitución, razón por la cual en el acta de nacimiento de ese bebé va a venir únicamente la afiliación con Alex y no con Ale, ¿no? Digo, o sea, esto así, pues platicadito suena a todo dar. El problema es que pues, somos personas. Entonces, durante este proceso, desde la firma hasta el nacimiento y la inscripción del nacimiento, es cuando ocurren los problemas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que puede pasar? Que no se le pague a la gestante, que los intencionales sean engañados, extorsionados por terceras personas, porque esto no solamente ha ocurrido, sigue ocurriendo, y no solo en este país, en todo el mundo en esta práctica, que durante el proceso quieras cambiar de hospital, quieras cambiar de prestadores de servicios de atención integral, etcétera. O sea, hay muchas cositas que pueden ocurrir en el camino donde es muy importante la intervención del Estado. Entonces, pues, perdón, pero Tabasco no resuelve mucho si únicamente se limita al establecimiento de la afiliación después del nacimiento. Porque, pues, digo, es que hay que decirlo. O sea, que nazcan bebés no es problema, ¿no? O sea, porque finalmente, si tú te le apareces al registro civil con una prueba de ADN y demás, o sea, pues sí es probable que te den la afiliación. Pero es que el problema no es ese. O sea, la gestación por sustitución tiene muchos más recovecos, muchos más detalles y necesidades de atención por parte del Estado. Entonces, básicamente podríamos dividir al mundo entre procesos administrativos de gestación por sustitución, que son más o menos lo que te cuento de Tabasco, y por otra parte los procesos jurisdiccionales. ¿Y a qué me refiero con jurisdiccionales? Pues es que este mismo contrato que tú y yo firmamos, que ya llevamos o no ante un notario público, lo vamos a proponer al tribunal. ¿Y por qué esto es importante? O sea, porque ¿cuáles son las facultades que tiene un notario versus las que tiene un tribunal? O sea, un notario va a dar fe de la fecha, de nuestras identificaciones, de que tú y yo fuimos ahí y pues ya, en el mejor de los casos, y que yo no estaba embarazada en ese momento y que por lo tanto el motivo determinante de la voluntad de tú y yo de firmar este contrato y de que esto se lleve a cabo es porque tú quieres ser papá y yo no, pero yo quiero participar en este proceso como una prestadora de servicio y voy a ver remunerada mi actividad. Meramente intencional. Ajá. Por otra parte, la intervención de un juez tiene muchas más exigencias. O sea, un juez
tiene que prevenir la violencia, tiene que garantizar, acreditar que el consentimiento de las partes se ha dado en situaciones dignificantes, que los términos son claros, que las partes realmente entienden que esto no es un contrato de adhesión, o sea, como con una telefónica que no puedes negociar absolutamente nada. Este es un contrato entre personas, ¿no? Y eso se hace patente ante un tribunal. Si es que algo ocurre, no se previó algún problema, no solamente en el índole médico, quizás económico, de seguridad o lo que sea, ocurre durante el proceso, para eso está el juez, para resolver esas cuestiones que surjan y que no han sido previstas por las personas, porque para eso existe el derecho y para eso existe el tribunal. Entonces, eso es lo que hacemos nosotras en LEDECER. O sea, nosotras desde 2017 presentamos solicitudes ante el tribunal a fin de que el juez o la juez revise este acuerdo, revise si el clausulado, si los derechos y obligaciones que estamos proponiendo entre las partes son adecuados, garantizan los derechos humanos de todas las partes que intervienen en el proceso, están en equilibrio y, por supuesto, que el pago no se ciña a una contraprestación. O sea, no son, aquí te van estos 300 para que tú gestes en favor mío, sino para que se resuelva con un andamiaje de derechos, obligaciones, contraprestaciones, indemnizaciones, todo lo que pudiera ocurrir. Porque va a ser relevante si ella, pensemos, requiere en algún momento de la gestación reposo absoluto, por ejemplo, ¿no? Porque es un embarazo de alto riesgo. Y si yo soy una mujer gestante sustituta que trabaja en una chamba de oficina y tengo que llevar reposo absoluto y resulta que ya soy mamá, porque pues, normalmente las gestantes sustitutas son mamás, ¿no? No me puedo quedar sin trabajo. Y bueno, qué bueno que tú me estás dando esta remuneración, pero esto tiene que indemnizarse, ¿no? O sea, porque yo no perdí el trabajo porque sí, ¿no? Sino con motivo del reposo absoluto que tengo porque mi embarazo es de alto riesgo. Este tipo de cosas. Ahora, no solamente es un contrato, un papel y ya firmado y se acabó. O sea, lo que decíamos hace rato, o sea, toda vez que el embarazo es un acontecimiento médico tan relevante y además que supone tantos riesgos, ¿no? Estos riesgos tienen que cubrirse en la medida de lo posible. Entonces, lo que nosotras buscamos desde LEDECER, pues es que estos contratos se acompañen de constancias que acrediten la atención integral de la gestante, un sistema de atención integral, o sea, una póliza de seguro de gastos médicos mayores, de seguro de vida, un dictamen psicológico, nutricional, médico, no solamente ginecobstétrico, porque sabemos que la salud, el derecho a la salud es biopsicosocial, es integral, no solamente se ciñe a mi capacidad para gestar y tampoco a mi ausencia o no de enfermedad aparente. Atender a la salud tiene que atender a una salud integral y por lo tanto buscamos que haya un seguimiento psicológico durante la gestación y nutricional, médico, etcétera, un tutor o tutora, tutores, tutoras, para el caso de fallecimiento, incapacidad de los intencionales, etcétera. Entonces, bueno, esto es lo que hacemos en LEDECER. Hago la distinción sobre qué fue lo que pasó en la Corte. O sea, la Corte resolvió cosas fundamentales, o sea, el derecho de la gestante para cobrar una remuneración, lo cual es fundamental porque ya le reconoce como una prestación de servicios. O sea, yo seguramente has escuchado mucha gente que dice, esto es venta de bebés. Sí, esto ya compraron el bebé. Esto es, ¿cómo le dicen? Vientres de alquiler. No es. Y me parece muy importante lanzar una invitación a quien nos escucha a que no se le denomine de esta manera porque simplemente no lo es. O sea, reduce mucho el tema, o sea, limita mucho, como decías, ¿no? O sea, así como para las personas gestantes que
cuando se les busca dar estas protecciones y acompañamiento, va más allá de lo obstétrico y salud integral, lo que decías, y del otro lado, igual nombrar las cosas tan simplistamente, pues justo desvía mucho la conversación. Entonces, tantito para recapitular, porque Claro. no te he querido interrumpir, porque justo has ido como contestando varias cosas que iba yo a señalar. O sea, ya hablaste de lo que pasó en la Suprema Corte, pero básicamente cómo está la situación en Tabasco y un poco en consecuencia de lo que ocurrió en Sinaloa, es que lo que está legislado es discriminatorio. Discriminatorio para personas solteras, para personas extranjeras, para parejas del mismo sexo, y como que se concentra mucho en el qué pasa después de que nace los bebés, ¿no? Pero cero ve por lo que pudiera pasar durante la gestación, durante el embarazo, y desprotege a ambos lados de la ecuación, ¿no? Quienes gestan, quienes buscan estos servicios, y por lo tanto también como en este vacío ocurren abusos, ¿no? Y salen muchas partes que pudieran aprovecharse de estos vacíos, ¿no? Agencias, ¿no? También cuántas historias no hemos visto en medios de comunicación, ¿no? De agencias que abusan de todas las partes, ¿no? Desde quienes terminan gestando hasta quienes buscan convertirse en mamás o papás, ¿no? Entonces, esta parte de lo que ocurre en México, ¿no? Y mi primera duda surge de ¿por qué Tabasco? ¿Por qué Tabasco termina siendo el referente de todo esto y el meollo del asunto que llegó a la Suprema Corte? O sea, ¿por qué en ningún otro estado se había regulado o se había legislado al respecto antes de que se vieran tus nuevas reformas? Pues la verdad es que, o sea, esto es más chisme, ¿no? O sea, creo que muchos nos hemos preguntado, ¿y por qué Tabasco? Bueno, lo que ya sabes, como el chisme de pasillo es que el gobernador, entonces Roberto Madrazo, tenía la intención de que alguien relativo a él, no sé, alguien de su familia, él mismo, no tengo idea, pudiera acceder a esta posibilidad en el estado. Entonces, pues una vía posible y accesible era abrogar el código y publicar uno nuevo. Eso esquivaría la discusión en lo particular, ¿no? Entonces, pues eso fue lo que pasó. O sea, bueno, no este chisme de pasillo, porque probablemente no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que se abrogó el código, se presentó uno nuevo y este nuevo ya tenía estos artículos, lo cual pues hizo posible que estos procesos fueran legales en el Estado sin que el Congreso hubiera discutido en lo particular por estas consideraciones, porque pues también vemos que luego pues bueno, no es que los legisladores se defiendan muchísimo con su capacidad de detalle, ¿no? Eso fue lo que pasó. Ahora, ¿ha habido más legislación? Sí. O sea, en la Ciudad de México se presentó una ley de maternidad subrogada. La verdad es que qué bueno que no pasó, que estaba muy fea, pero el hecho es que sí se discutió en el Pleno y sí se aprobó. Sin embargo, el entonces jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, la devolvió con modificaciones por consideraciones que eran verdaderamente discriminatorias dentro de esa propuesta legislativa, y pues lo que ocurrió es que ya se murió en el Congreso como tantas otras iniciativas que a veces son progresistas, pero pues no avanzan. Entonces, eso pasó en 2011, ya no ha habido otra iniciativa en la Ciudad de México que merezca la discusión, ¿no? O sea, hace poco hubo una de la diputada Esperanza Villalobos en esta legislatura de la Ciudad de México, pero pues la verdad es que era una iniciativa, pues francamente, pues, o sea, carente, vale. Y bueno, pues no vio la luz, y tenemos también la de Sinaloa 2013. Entonces,
Solo para englobar, porque me parece que quizás no fui muy clara en la explicación. O sea, el procurador dijo, estos artículos son discriminatorios por orientación sexual, edad, nacionalidad y estado civil, y la Corte dijo, efectivamente. Entonces, ¿qué se resolvió? Y además de lo que decías de que no era de su competencia en el tema de regular, legislar en temas de salud, porque eso es de la Federación. Ajá. Y al mismo tiempo, la Corte envió un exhorto a todas las entidades federativas para urgirlas de legislar en la materia, en lo que sí les toca, que es la parte civil, ¿no? O sea, la parte civil familiar, de filiación, de parentesco. ¿Cómo está el resto del país? Pues pensemos que está en una situación, pues, alegal, o sea, porque no tiene una regulación específica, pero no es ilegal. Ahora, ¿cuáles son los riesgos? Y yo creo que ahí, pues vale la pena ponerlo en la mesa. O sea, me parece que como movimientos de las disidencias sexogenéricas, también como desde el movimiento feminista, tenemos que poner esta discusión en los congresos, porque es urgente que se legisle en la materia. ¿Por qué es urgente? Porque ya lo dijo la Corte, la facultad en materia civil exclusiva la tiene, o sea, en este tema la tienen los estados. Entonces, si ya sabemos que pueden haber procesos que van a terminar en filiación, no queremos procesos mal llevados de forma inescrupulosa, que abusen de las personas, etcétera. Entonces, frente a esta posibilidad, pues hay que legislar, ¿no? En la Ciudad de México, o sea, nosotras presentamos una iniciativa desde 2016 y bueno, pues ha estado que rebote y rebote, y hoy todavía está en la oficina de la jefa de gobierno, o sea que pues podríamos volvernos a sentar a discutirlo porque es urgente. Me parece que hay muchas urgencias en esta materia. También, pues yo creo que hay que decirlo, Alex, o sea, también una necesidad muy grande de que discutamos las urgencias de nuestras comunidades y poblaciones en México. Creo que esta postura que tiene mucha gente que busca la prohibición de esta actividad, pues francamente no resuelve las cosas. O sea, y ¿qué pasa con, digo, no, o sea, pues francamente, o sea, para que esto se prohibiera, pues está muy difícil, pero considerando que pasara, en realidad se desprotegería a las personas pues que buscan defender, ¿no? O sea, no podemos dejar de considerar que todas las mujeres con capacidad y personas con capacidad gestante tenemos libre autodeterminación de nuestro cuerpo y reproductiva. Y por supuesto también tenemos libertad para ejercer cualquier actividad lícita y recibir una remuneración por esa razón. Entonces, la gestación-prostitución no es ilegal, no tiene por qué verse como una actividad ilegal, pero por supuesto que tiene urgencias. Y no vamos aquí a defender todos los esfuerzos ni de Latinoamérica, ni del mundo, ni de México, ni siquiera, ¿no? O sea, yo no metería las manos al fuego por una agencia, por una clínica, por nadie. Lo que queremos es mejores condiciones para el desarrollo de esta actividad y que la gente que decida de forma legítima, independiente y libre involucrarse en estos procesos, pues lo hagan en un entorno de seguridad. Entonces, la Corte ya hizo su parte, pues que ahora los congresos locales hagan la suya. Ay, pues sí, ahí está el meollo del asunto, porque hace rato mencionabas que un poco lo que desató que movimientos antiderechos se movilizaran en contra de este tema fue por el tema del matrimonio igualitario, de que pues ya parejas del mismo sexo ya querían empezar a crecer sus familias de esta forma. Pues ya les incomodó muchas cosas, ¿no? Pero pues vemos que estamos todavía terminando de pasar en muchos estados el tema del matrimonio igualitario. Definitivamente el otro, por muy lejano o difícil que se vea, como dices, es una urgencia que los congresos se pongan las pilas y pongan sobre la mesa sociedad civil en estos temas, esto en la agenda. Y creo que también para quienes, lo que tú decías, ¿no? O sea, no porque
no esté contemplado, no esté bien regulado, es ilegal. Hay muchas familias que se han conformado ya de esta forma en México y en otros lados. Y también particularmente para las mujeres y personas con capacidad gestante que no queden en esa situación de vulnerabilidad, ¿no? Cuando pueden ocurrir muchas cosas durante la gestación. Entonces, súper importante. Yo creo que nos haría falta tener más conversaciones así para desmenuzar las muchas aristas y estoy seguro que también han acompañado muchos casos, ¿no? Que a lo mejor llegan en una situación difícil, ¿no? Ya avanzada en muchas problemáticas y se acercan a ustedes para tener algún tipo de orientación y pues es lo que quisiera evitar, ¿no? Que se lleguen a ese tipo de situaciones. Pero ¿cómo pueden conectar con ustedes? ¿Cómo pueden conectar con Ledecer para saber más del tema? Porque estoy seguro que en sus redes y en el sitio web tienen más información sobre esto, pero también si necesitarán algún tipo de orientación, asesoría legal al respecto, ¿cómo pueden conectar con ustedes? Pues estamos en ledecer.org en la web y ledecer-AC en todas las redes sociales. Yo estoy como Ale Ordóñez, igualmente en todas las redes. Y solo quisiera apuntar una última cosa. Creo que vale la pena mirar también a la gestación prostitución desde una perspectiva, desde la autonomía y decisión de las mujeres. O sea, se nos ha dicho históricamente que todas las actividades que llevamos a cabo son obligatorias del espacio doméstico en favor de nuestros maridos en el imaginario heterosexual, gratuitas, no negociables. O sea, esto es, la actividad sexual reproductiva de cuidados y de cuidado de niños enfermos, personas en situación vulnerable que requieran los cuidados. Pero si una mujer o persona con capacidad de gestar decide realizar estas actividades con una variante, es decir, que no sean en el espacio doméstico, que no sean en favor de su marido, o sea, por ejemplo, en favor de terceras personas, que no sean gratuitas o que tengan condiciones negociables, de inmediato la sociedad le niega voz a esa persona, le infantiliza, le considera explotada, le considera víctima, y perdón, o sea, no es que no tengan voz, es que no les han preguntado. Y me parece muy importante que para hablar de gestación por sustitución, paremos a hablar con las gestantes sustitutas antes de intentar hablar por ellas, ver por su mejor beneficio, porque son personas que gozan de todos los derechos, como todas las demás personas, de su autonomía y tienen sus propias necesidades. Y creo que vale muchísimo la pena poner en la mesa las necesidades de las gestantes. O sea, una de las cuales, por ejemplo, es la reducción embrionaria, la interrupción del embarazo, cuestiones relativas a pagos, y, o sea, hay una propia agenda, ¿sabes? Y creo que también vale la pena mirarlo desde ahí. O sea, nada más para redondear esa idea, o sea, si una mujer decide variar cualquiera de estas condiciones, entonces se le considera una víctima y se le niega agencia, y tenemos de ejemplo lo que ha pasado históricamente con las compañeras trabajadoras sexuales, ¿no? O sea, que hay una gran parte de la población que les mira como víctimas no matter what, ¿no? O sea, como ya ni preguntan, no, es que, o sea, no lo estás haciendo de forma libre. ¿Pero por qué? No, pues porque, o sea, porque tu contexto social es vulnerable. Si el tuyo no, o sea, a ver, o sea, hay una frase de un juez en un caso de Estados Unidos, un caso de California, que me parece importante, sobre un caso donde se alegó explotación con fines reproductivos, y es que si la prohibición de la gestación por sustitución no resolvería per se la explotación, pues me parece que hay que mirarla desde otra perspectiva. O sea, si la objeción es hay que prohibir esto,
porque está mal y se explota a las mujeres. Y si esa prohibición per se no va a resolver la situación de explotación, entonces tal parece que las ausencias de la mirada, tanto del Estado como del movimiento de los derechos humanos y contra la violencia de las mujeres, están en otras partes, están en las condiciones en las que se desarrollan estas actividades. O sea, porque no solamente hay explotación con fines reproductivos, hay explotación en el ámbito laboral, en un montón de materias, ¿no? O sea, pensemos en una fábrica. O sea, una mujer que trabaja 15 horas al día, por supuesto que es explotada y no responde eso a la materia misma de la actividad que está llevando a cabo, ¿no? O sea, ella podría bien trabajar en un call center o en una fábrica de producción manual, no importa. Lo que está mal son las condiciones en las que se desarrolla la actividad y no per se la actividad del call center. ¿Me explico? Perdón, me voy a entender. Y creo que esos son el tipo de cosas que vale la pena que discutamos, que pongamos en la mesa y no de pronto este vicio reduccionista de es que están vendiendo sus cuerpos. No están vendiendo sus cuerpos, no estamos vendiendo nuestros cuerpos. O sea, el cuerpo de la gestante, el útero de la gestante permanece todo el tiempo de la actividad con ella, y es ella quien destina su función orgánica y corporal en función de intereses de otras personas, tal como yo estoy haciendo ahorita en este espacio, ¿no? O sea, yo estoy compartiendo un espacio contigo, ocupando mi función orgánica en favor de los intereses de una causa común y también de un programa homosensual que disfruto muchísimo. Y es algo que hacemos todas las personas a lo largo de nuestra vida en todos los trabajos. Entonces, nada, la invitación ahí de que miremos esto desde la perspectiva de las necesidades y pues nada, o sea, francamente celebrar lo que dijo la Corte porque fue muy importante y vino a resolver un montón de urgencias que tenía nuestro país en esta materia. Y ahora que los congresos estatales se pongan las pilas y aquí esta es una cápsula pues aunque ya casi 50 minutos, breve de lo complejo que puede ser este tema en lo particular, los muchos casos que pueden darse, los abusos que se dan en nuestro país y por ende las urgencias de regular este tema bajo esta mirada que nos compartes. Pero espero que esta conversación, quienes nos escuchen o vean, pues bueno, les venga primero a desmoronar un poco las ideas preconcebidas que pudieran tener al respecto, ¿no? O sea, que si ustedes traían esta idea de que se venden bebés, pues no. O sea, creo que aquí un mensaje claro es no reduzcamos la conversación a ello porque es más complejo que eso y no es eso. Como dices, el útero no se va, no venden su cuerpo, ¿no? Y que, pues bueno, esto sea como de ayuda para desmenuzar este tema entre colegas, seres queridos, y si ustedes también se ven en la necesidad de recurrir a este tipo de servicios para crecer su familia o ustedes están dispuestos a gestar por terceras, pues bueno, que lo hagan de la manera más segura y acompañada, y pues para eso es esta lucha. Muchas gracias, Aleli, por tu tiempo, por tu labor y a todo el equipo de EDESER, y ya estaremos tocando base de nuevo en futuras ocasiones. Claro que sí, muchas gracias a ti, qué gusto saludarte y un beso a todos, querida. Yo también. Gracias. Y pues gracias a quienes nos escucharon el día de hoy. Suscríbanse aquí al podcast por Spotify, Apple Podcast, por todos lados. Estamos en Facebook también, Facebook Watch, en YouTube, por allá estamos igual. Y escúchenos la próxima semana que vamos a tener otro tema y otra persona invitada.
aquí de vuelta. A mí pueden encontrar como Alex-Orue, Alex-Orue en Twitter y en Instagram. Y por allá me pueden dejar los comentarios y preguntas y dudas de este y otros temas que quisieran que pues aquí tratemos para hacer caso y traer estos temas para más adelante. Y pues continuamos con el mes del orgullo y nos estamos escuchando y viendo la próxima semana. Bye.